una disposición que se eliminó, que se prohibió del año 73 o de los 70, hace 50 años, que en Argentina no se puede exportar ganado en pie, sino que se da a través de ya los cortes hechos del animal faenado. Entre las argumentaciones que uno pudo leer es porque se busca que las exportaciones tengan algún agregado de valor y también evitar que desde algún otro país te compren la vaca y después exporten esa carne. Eso es lo que uno más o menos pudo ir leyendo. Si está bien, si está mal, si está errado, si no está errado, nos va a responder en este momento Juan Carlos Pujato. Es ingeniero agrónomo, también es productor agropecuario y es secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe. Le agradecemos por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno. Saludos a toda la audiencia. Por favor, gracias por atendernos. Atentos a esta nueva disposición y ahí sí, preguntar si es positivo o no, o si es como todo con la palabra depende. Mira, la realidad es que la apertura de mercado siempre lo tenemos que ver como algo positivo. Esto van a generar ingresos de divisas para el país. Hay que dejar en claro que esto no es una obligación, no es que la Argentina está obligada a vender carne en pie, no puede faenar más carne en sus propias plantas, pero evidentemente la industria frigorífica en estos 50 años de proteccionismo, en donde no podías exportar hacienda en pie, no hizo los deberes. ¿Y qué significa no hacer los deberes? Y hoy convivimos con frigoríficos que pueden exportar a Comunidad Europea, que hicieron la tarea, que compran hacienda en blanco, que tienen personal en blanco, que tratan todos los efluentes y están en condiciones, y frigoríficos que no. ¿Qué significa? Que compran hacienda que no es todo en blanco, que puede ser algo robado, que venden en forma irregular. Y tenemos que pensar en figuras como los que se peleaban en la televisión con Mauro Vial y demás, sin nombrarlos. Todos deben tener la idea del rey de la carne y todo lo que eso conllevaba. De todas maneras, yo creo que es una buena oportunidad para que los frigoríficos tomen nota y empiecen a tratar de tener un solo estándar sanitario, y que la Argentina, todo lo que se faena en la Argentina se puede exportar. Hay que dejar claro que todo lo que se faena en la Argentina hoy no se puede exportar. Esto no es una obligación, pero sí es una tranquilidad para los productores que puedan llegar a tener otra alternativa de venta de sus productos y no caer solamente en los frigoríficos, a lo mejor carterizados, y dicen, bueno, hoy pagamos 4.800 pesos y no podemos pagar más de eso, cuando a lo mejor lo pueden pagar. Y bueno, y todo eso que trae. Obviamente, como toda medida, va a haber quienes están a favor y quienes están en contra. Yo creo que el modelo de Argentina que necesitamos es un modelo que mire al mundo, que esté abierto y que no se rija por prohibiciones que tampoco tienen su justificativo. Entonces, hace poco tiempo se desreguló o se le sacaron retenciones a la exportación de cuero, y durante los últimos 30 años nadie dijo que los cueros se enterraban porque no convenía curtirlos. Entonces, es como que se van abriendo distintos nichos de mercado, y bueno, hay que tener la capacidad de estar ahí atentos para poder captar esos mercados. Bien, y cuando vos decís de ver qué hace el mundo o abrirnos al mundo, ¿es común que se permita la exportación de ganado en pie o por lo menos no está prohibida? Mira, no sé en qué país está prohibido. Bien. La realidad es que no sé en qué país está prohibido. Todos los competidores nuestros, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Paraguay, Brasil, tienen permitido la exportación de carne en pie, de animal en pie. No está prohibido. Estará en cada empresario decir, sí, le vendo a un frigorífico uruguayo que me va a pagar a los 45 días y no sé si me va a pagar, o le vendo al frigorífico que está acá en la esquina, que lo conozco, que sé lo conozco al dueño, que sé quién es, y me da tranquilidad de que me pague. Es un tema de mercado y de confianza. Por otro lado, la exportación no es tan sencilla, vamos a ser sinceros. A lo mejor para países limítrofes o provincias que están cerca de países limítrofes. Uruguay, sin ir más lejos. Uruguay hoy está con una crisis ganadera bastante importante, producto de una conexión ganadera, que era una empresa que hoy tiene 500 millones de dólares de default, que no va a pagar, y viene arrastrando a varios frigoríficos, con lo cual no es que el frigorífico argentino hoy tiene que decir, uy, se me acabó el negocio, se terminó, porque quien quiera venir a comprar carne a la Argentina va a tener que ayornarse a decir, bueno, si es una exportación,
la plata va a tener que estar antes de que la hacienda se vaya, porque si no después ni le cobro. Hay una serie de factores, y los precios que están, o los plazos que están manejando hoy los países vecinos son 40, 45 días. A ver, no creo que nadie en la Argentina quiera venderle a una empresa uruguaya o paraguaya que le vaya a pagar a los 45 días sin ningún tipo de garantía. Entonces, tampoco es que hay que volverse loco y rasgarse la vestidura. Yo creo que es importante, la competencia siempre es buena, y bueno, ojalá que esto sirva para que todos los frigoríficos argentinos tomen el toro por las astas y digan, a ver, muchachos, pongámonos la pila, cumplamos todas las normas para poder exportar la carne a todo el mundo y podamos poner los cortes caros, porque para un poco para informar a la audiencia, el negocio de la carne es un negocio de desarme. Es como que vos vayas a un desarmadero y te cobren lo mismo el bulón de la rueda derecha que la bomba inyectora de un motor diésel. No, todo vale distinto. Bueno, vos vas a la carnicería y te vas a dar cuenta que el lomo no vale lo mismo que la pulpa. Claro. Bueno, ese lomo que vos lo estás comprando ahora, a lo mejor acá en 13.000 pesos, en el mundo vale 60.000 pesos. Entonces, ¿por qué dejamos de ganar esa cantidad de plata o generar esa guita? ¿Por qué? Y porque hay frigoríficos que no están capacitados para exportar. ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que te decía al principio. Entonces, esos frigoríficos que hacen, tiran al mercado interno. Y ese lomo lo termina comprando una señora en Barrio Norte a 13.000 pesos cuando en París vale 70.000. Claro. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? ¿Al obrero que quiere comprar un asado o a la señora que quiere comerse un lomo a precio vil cuando es un producto de lujo? Entonces, es un poco pensar las cosas distintas, dejar de pescar en la pecera o cazar en el zoológico y decir, bueno, la Argentina te abierta al mundo, sí, el modelo es este, y sí, te podrá gustar o no gustar, bueno, habrá un 40% de gente que no le gusta. Bien. Ahora, ¿qué es lo que más le conviene al país? Y bueno, evidentemente, hace 50 años que venimos con la misma cantidad de stock de Hacienda, la cantidad de Hacienda no sube, es la misma, a su vez, el consumo de carne, no le echen la culpa al poder adquisitivo, porque antes se comían 70 kilos de carne de vaca, hoy se comen 70 kilos de carne, entre vaca, pollo y pescado. Entonces, y chancho, entonces decime, ¿cómo es la relación? ¿Y cuál es la relación? Y bueno, que perdiste 30 o 40 kilos de consumo de carne, y tenemos muchísimos más habitantes. Entonces, ¿cuál es la salida? Y la salida es abrirse al mundo, si queremos realmente que la Argentina alguna vez levante vuelo, y bueno, y que entiendan, y yo creo que un poco a nivel nacional se está entendiendo los políticos, que el campo es parte de la solución, no parte del problema. La única forma de generar divisas genuinas es exportando, y que los dólares ingresen. Desde que se paró la maquinita y no podemos generar más plata, la única forma de generar plata es que entre plata de afuera, y que la plata de afuera que entre sea de producto genuino que podemos llegar a tener en la Argentina. Hoy tenemos capacidad de producir muchísimo más, no puede ser que tengamos la misma el mismo stock ganadero de hace 30 años o 40 años atrás, cuando nuestra competencia abierta al mundo, hablo de nuestra competencia, países que tienen condiciones agroecológicas parecidas a las nuestras, desarrollaron una ganadería eficiente y con productos reconocidos en el mundo. Ahora, y cuando uno ve la baja de consumo de carne argentino, comparado con el aumento de la exportación de carne vacuna, ¿no hay ahí una transferencia de recursos o una decisión de apostar por un precio internacional en detrimento del mercado interno? Mira, el mercado interno hay cortes que son para exportación y cortes que no. No digo que no, pero bueno, hoy la Argentina en el circuito, Argentina es libre de aftosa, sanitariamente libre de aftosa con vacunación, no tiene acceso a todos los mercados. Si vos querés llevar asado a Europa, y no podés vender asado en Europa. Entonces, venderás asado a Israel, venderás asado a Chile, venderás asado a alguno de los países en donde tenga salida. Ahora vos le preguntás a un obrero en la Argentina, che, ¿qué preferís comer? ¿Un lomo o un asado? Y el otro dice un asado. Está en la cultura. Sí. Entonces, esos cortes que van al mercado interno, si vos permitís que los cortes de alto valor, que son básicamente de lo que le llaman el cuarto pistola, que es o el ramp and long, que es bife, cuaril y lomo, esos lotes de alto, esos cortes de alto valor, lo que te permiten es integrar la media red. ¿Qué significa? Que vos, en el desglose de ese animal,
pueda sacar más precio en los cortes que tienen valor internacional alto, vía poder exportarlo, vía un frigorífico que esté aprobado para exportar, y puede hacerlo, y entonces le permite, como saca más plata por el lomo, puede vender el asado un poquitito más barato. Ajá. A ese frigorífico vos sumale que hoy tenía que pagar una faena. ¿Por qué? Porque tenía un costo para enterrar ese cuero, y hoy ese cuero lo puede transformar y exportarlo, y en vez de hacer cuero sintético, hablar con Mercedes-Benz y decir, che, Mercedes-Benz, poné cuero de vaca. ¿Entendés? No sé si... las oportunidades están, el tema es que hay que buscarlas. Sí, Entonces, no, estoy conociendo una ingeniería o una necesidad de programar todas estas cuestiones de qué se exporta y qué dejamos para el mercado interno, discusiones que quizá se pospusieron durante algún tiempo y bueno, y hoy a través de estas medidas estamos discutiendo y conociendo. Otro de los argumentos que por ahí leí, que me aprovecho de preguntarte, es países como Paraguay, Uruguay exportan ganado en pie porque sus frigoríficos no tienen la capacidad de faenar esa cantidad. Y en Argentina sí tenemos esa capacidad, entonces pierde sentido esta medida. ¿Qué tiene de veraz? No, esto? mira, son todas notas, han salido muchas notas, muchas de ellas tendenciosas, y la realidad es que Uruguay, Paraguay, Brasil tienen la posibilidad de exportar todo, no solamente hacienda para faena, hacienda en pie. Entonces... Se le cortó, pero vamos, si recuperamos, estábamos hablando con Juan Carlos Pujato, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y secretario de la Sociedad Rural Santafesina, sobre la disposición del Gobierno Nacional de permitir la exportación de ganado en pie, la vaquita así como sale del campo del feedlot, yéndose hacia algún país que la quiera comprar en un barco, supongo. Y ahí vuelve, ¿eh? Y ahí volvió, perfecto, ahí estamos, Juan Carlos, ahora sí te escuchamos. Sí, Guille, ¿cómo estás? Sí, estábamos hablando de la capacidad de faena de cada país y la distinta necesidad de... Lo que te decía es lo siguiente, acá no es que se abrió la exportación de todo, el resto de los países tienen permitido exportar cualquier tipo de categoría, no solamente hacienda para faena. Lo que se desreguló en la Argentina, se permitió o se dejó de prohibir, es exportar a hacienda que estaba prohibida para faena. Hoy hacienda en pie no está permitido exportar en la Argentina, salvo reproductores. Entonces, la realidad es esa. No es que porque Brasil o Paraguay o Uruguay exportan hacienda para faena porque no tienen capacidad de faena. Ellos tienen permitido todo. Entonces, es un tema de oferta y demanda. Si en Brasil no hay más, o en Uruguay no hay más frigorífico, cosa que desconozco, si no hay más frigoríficos que puedan llegar a faenar, será porque el mercado está saturado o porque no tienen demanda, porque tienen una salida que es la exportación. Pero hay todo un mito también con el agregado de valor. Si nosotros no hacemos valer ese agregado de valor, ¿de qué sirve? Si está comprando un frigorífico uruguayo carne argentina porque el argentino no le resulta negocio, bueno, tendremos que ver cuáles son esas asimetrías que no permiten el negocio. Yo algunas vislumbro, que por ejemplo es el residual de retenciones que le quedó a la carne. Entonces, bueno, quizás que esta medida debería venir acompañada de una eliminación total de lo que es retenciones para los cortes de carne. Bien. Entonces, eso beneficiaría a todo. Pero bueno, yo creo que vamos por el camino. Yo creo que hay que ser prudentes, hay que tener paciencia, y me parece que estamos en ese camino y en ese rumbo. Bien, preocupando por el precio del mercado interno y lo que ha subido la carne este último año. Lo que entiendo por lo que vos decís es que si se da esta diferenciación entre estos cortes de lujo o de alto valor, como le dijiste, y elegir cierta cantidad de cortes, llamémosle populares, podría haber en esa diferenciación la capacidad de regular más un poco el precio de eso que consumimos todos los días, del asado. Ya, correcto. Lo regula el mercado solo. Bien. Mira, vos vas a Uruguay, y en Uruguay, cualquiera que haya ido, vos te fijás que un asado, que lo llaman el corte Pepe, ¿por qué? Porque Pepe Mujica fue el que puso un plan y dijo, bueno, mirá, el asado y los cortes que le gustan a los uruguayos, que queden en el país. Y bueno, a lo mejor hoy un asado en Uruguay vale 3 veces menos o 4 veces menos que uno de los cortes caros que van en el mundo. ¿Pero por qué? Porque no son tontos. Entonces, si pueden vender un lomo a 60.000 pesos el kilo, no lo van a vender a 13.000.
Entonces, ¿pero qué pasa? Hay que hacer los deberes, hay que hacer la tarea, hay que salir de la cómoda, y bueno, de la zona de confort. Y bueno, evidentemente, en Argentina, durante mucho tiempo, muchos estuvieron en una zona de confort que hoy hay que empezar a replantearla. Pero bueno, esa zona de confort nos llevó al lugar donde estamos hoy, que no es lo que deberíamos, en donde deberíamos estar, ni el potencial que tenemos. Con lo cual yo creo que el mercado se debería regular solo, y bueno, y de esa forma tratar de posicionar a la Argentina donde corresponde. Claro. Sí, te agrego, se regula solo, pero con ciertas reglas estatales en cuanto a la exportación y al mercado, ¿o no? No, seguramente. A ver, estamos hablando, para lograr el estatus sanitario, que todos los frigoríficos tengan las mismas condiciones. A ver, es un tema que lo venía hablando Felipe Solá en el año 90. Estamos hablando de hace 30 años. Así que en 30 años no logramos. Había un programa que se llama Corte por lo Sano, en donde lo que se trataba de hacer era que en vez de salir con la media al hombro de 120 kilos, hubiera cortes. Bueno, ¿qué pasa? La industria consumera, con su lobby, no permitió que se avanzara en ese sentido y se lograra agregar valor, tanto que ahora tanto se habla. Es decir, que vos y que a una carnicería llegara un corte envasado al vacío, llegara un corte seleccionado, y que el corte, que el matarife que tiene el lomo se lo pueda vender 4 veces más caro al exportador, y el exportador puede asegurar la salubridad, los buenos tratos, el bienestar animal de ese producto hasta que llegue a la góndola del país de destino, en donde exige todas esas cosas. Y bueno, va a llevar mucho tiempo. Por otro lado, no te olvides, hay muchas presiones. Para que vos te des una idea, un frigorífico dedicado al mercado interno, en donde por ahí no cumple todas las normas, no tiene mucho respaldo de capital. Sí, son 200 familias que viven de ahí, son 200 cuchillos y 200 chairas y una cámara de frío. Entonces, ¿quién va a ser el juez que diga, che, yo este frigorífico lo cierro? Al otro día tenés 200 familias en la calle que te arman un lío bárbaro, y no tenés de qué agarrarte. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, es tan informal el comercio de ese tipo de industria, que normalizarlo y ponerlo en condiciones, primero que sacás a muchos jugadores del medio. Y cuando hablo de jugadores, son jugadores que a lo mejor no son de los más limpios, y estamos hablando de un Samit, una cosa así, que todo el mundo sabe, cuando te hablaba hoy del rey de la carne. Entonces, la presión de todo ese entramado económico es bastante complicada de destrabar, y la realidad que en 30 años no se logró destrabar, con lo cual ojalá esto sea una medida que solo el mercado vaya depurando, y que el frigorífico elija cumplir con los requisitos de la comunidad económica y con los requisitos para poder exportar, y solo se vaya dando. Obviamente con una mirada directiva del gobierno, donde vaya rigiendo normas para decir, bueno, mira, te doy un plazo de 10 años, te doy un crédito de esta forma para que vos te puedas ayornar y puedas ser competitivo. Bien. Porque si no, termina siendo una carnicería y se mueren todos. Excelente. Entonces, eso también hay que decirlo, y hay que estar muy conociendo muy bien el terreno para saber qué medidas ir tomando para no generar un desastre, ¿no es cierto? Clarísimo. Juan Carlos, la última, y ya te tengo que dejar, pero es cortita. En cuanto a vacunación y distribución de vacunas, todo eso, ¿está todo normalizado? ¿Está todo bien? Relativamente bien, digamos que bien, pero en realidad... Porque entiendo que hubo un conflicto el año pasado sobre algunas faltantes. Y el conflicto sí, la realidad es así. Había 2 laboratorios que son los que tienen hoy el 90% de la vacunación, o por decirte el 100%, se reguló para que ingresaran laboratorios nuevos, y bueno, estamos todavía en los trámites, la vacuna sigue valiendo lo mismo, hubo una baja y a los 3 meses hubo un aumento, y está muy cartelizado, son 3 laboratorios, te repito, que son los que tienen el monopolio de la vacuna, y bueno, dentro de eso hay 200, es decir, da para un programa entero. Sí, no, por supuesto, y esa era la próxima invitación para algún otro día que venga, así charlamos tranquilo, y de paso peleamos un rato. Buenísimo. Juan Carlos, muchas gracias por la comunicación. Perfecto. No, por favor, gracias a ustedes.